Salimos de la Ciudad de México a San Francisco y de San Francisco para Portland. Fueron más de 12 horas de viaje, pero en cuanto tengamos la caja en las manos, todo va a valer la pena. El par que nos van a traer es la llave para toda la experiencia que vamos a vivir el día de mañana. Lo que les podemos decir es que es el futuro del running para la marca. Somos un poco más de 10 medios que fuimos invitados, 2 de ellos de México, y Laced Up está aquí representando. Ahorita vamos a salir para conocer un poco de los alrededores y volver al hotel a tiempo para recibir la llave. Yo soy su hobby el Poxte, bienvenidos a un episodio muy especial de Laced Up. La única manera de conocer realmente una ciudad es comiendo y caminándola. Es la única manera. Comiendo como los locales, caminando por donde pasa también los locales, güey. Y este es uno de los lugares que más nos han recomendado de ramen. Acabamos de entrar ahorita a Laundry, una tienda especializada en jerseys de vintage de los 80s y para atrás, güey. O sea, puedes encontrar un chingo de cosas starter, un montón de cosas de los Raiders, prácticamente. En lo que creció tu tío y tu papá, aquí lo tienen, güey. Tienen algo que ver aquí. Cosas muy cabronas, güey. Y de Champion, muchas cosas de la NBA, güey. O sea, logos retro y jerseys retro de equipos de retro, güey. O sea, ¿me entiendes? Si alguna vez viste Boys in the Hood, güey, tú sabes que los Raiders en California representan gangsters, güey. Y esta pinche chamarra, starter, $250, güey. O sea, ahí entra el pinche pedo del precio, pero ¿sabes qué? Esta es una pinche pieza que es uno de uno, güey. No vas a encontrar ninguna otra. Aquí tienen 2 parecidas, güey. Pero de todos modos, te llevas esta y lo más probable es que no vuelvas a ver otra, güey. O sea, seguramente estuvo en el closet de tu mejor amigo, en el closet del hermano de tu mejor amigo por un chingo de tiempo, güey. 100 bolas, güey. Starter. Ve esa pinche D, güey. No mames. Obviamente, si se trata de retro, no solamente tienen jerseys viejos, sino también de estas chamarras como de warm-up, los shorts, güey. Es que los shorts estaban en otro pinche pedo, güey. Eric Emanuel, pero ajá, sí, sí. Exactamente, güey. Como Eric Emanuel, pero realmente de la época, güey. Y creo que este es un pedo que todavía no exploramos en México, güey. O sea, creo que este sí es un pedo que al que todavía no llegamos, güey. No hemos visto ese pedo. Pero que en Estados Unidos, si te das una vuelta por cualquier pinche lado, vas a encontrar, güey. Ahí seguramente encuentras algo que te llama la atención. Y obviamente también tienen gorras, güey. Cositas diferentes que te puedes llevar como para armar un outfit completo. También tallas pequeñas para el resto de la familia, que estaría súper chingón encontrarle un jersey de hockey a EMS, güey. Big shout out a EMS. Y pues vamos a ver qué pedo, güey. De aquí nos vamos a ir a otra tienda para ver qué encontramos, qué decidimos, qué compramos, qué regresa con nosotros a México y qué de plano se va a tener que quedar acá, ¿no? Vamos a darle. Cuando quieres reconocer como el barrio, por lo menos le das una vuelta completa a la manzana. Entonces la ciudad está chida, el clima está bien chingón, pero se ve que hay un chingo de cosas pasando en todos lados. Muy poca gente latina, aparte de nosotros no hay más gente hablando español. Una ciudad muy de runner, muy de atletas. Absolutamente todo el mundo que nos hemos topado está haciendo algún tipo de ejercicio en esta zona, güey. Hay muchísima gente, ya ahorita es poco más del mediodía. Y aún hay gente en bicicleta, corriendo, o sea, como que todo el mundo se está moviendo. Nos encontramos ya por lo menos con 3 o 4 lugares que nos encantaría probar y que vamos a tener que regresar dentro de un ratito para ver qué pedo y comer, en especial Pizza Slot y Voodoo Donut, güey. Pasamos afuera de Voodoo Donut, no se imaginan, son las donas más loquísimas que te puedes encontrar y no se imaginan el aroma tan cabrón a canela y como a masa, o sea, olía delicioso. Y ya había una fila enorme y son apenas pasado mediodía, güey. Vamos a regresar, en algún momento del día vamos a regresar para ver qué tal está, porque tenemos que irnos bien comidos, bien bebidos y bien corridos de la ciudad de Portland. Vamos a ver qué más encontramos, ¿va? Peace. Si les digo que está pasando algo emocionante,
me estaría quedando realmente corto, güey. Una cena con absolutamente toda la gente que está diseñando detrás de un par de tenis, güey. Yo sé que a veces te pones a pensar y dices, güey, o sea, seguramente es gente como que muy... O sea, cuando hablamos de diseño de tenis, nada más te salta uno o dos nombres a la cabeza y siempre son nombres mayores, güey. Pero ¿qué pasa cuando detrás de un calzado hay un equipo que prácticamente podría haber estado estudiando contigo en la preparatoria, güey? ¿Os me entiendes? Hay gente de High Noviety, hay gente de Complex, hay gente de Corea, hay gente de España, gente de Brasil y nosotros. Acabamos de llegar a la fiesta, que es más bien como una reunión para que todo el mundo se conozca. Hoy no hablamos de trabajo, mañana sí. Que por cierto, de todas las cosas que pudieron traer, hoy decidieron traer comida mexicana, güey. Te habla exactamente de dónde está México dentro del panorama mundial, güey. De lo único que quiero que te des cuenta es que realmente no importa la edad que tengas o de dónde vengas. Mi hermano, aquí hay gente de Alemania, güey. Hay gente de Alemania que piensa completamente diferente a como piensa un latinoamericano. Y nosotros, del barrio, güey, también aquí, cubriendo absolutamente todo y siendo parte de este mismo desmadre, güey. Ese es el pinche pedo y la magia que hay detrás de un par de tenis. Vamos por un trago y a comer algo. Estamos listos ahorita para conocer el futuro del running. Como les dije, Adidas nos trajo a Portland para conocer en su campus exactamente la cuna de donde nació el 4D. Ya hemos tenido varias reseñas en el canal de qué onda con esta tecnología y se supone que ahora es una versión aún mejor. O sea, según yo, no había manera de mejorarlo. Ya la tecnología se había logrado muy chida y ahorita nos están preparando todo un día para enseñarnos cómo es que poco a poco van creando tecnología nueva a partir de lo que ya tienen. O sea, no puedes nada más olvidar toda la historia que ya tenías. Ahorita están construyendo sobre el material que ya tienen. Pero lo que vamos a ver ahorita es cómo es que llegamos a ese resultado. Y eso es la parte más chingona. Vamos a darle porque hay muchas cosas por ver. Peace. The process of the shoe takes around 2 years, and as you've learned today, we have a team that's working on the shoe, but we also have partners that we collaborate with, which is Carbon, and you spoke to Pecco, working for MIT. So there's a lot of people working on the shoe. What I can talk about is the upper and the outsole, what is new, and Keith can probably talk about the midsole. So the new 40 Forward has a completely new upper, kept design identity, with the Prime Knit Plus on the top of the upper, but we added an engineered mesh on the bottom for a more supportive fit. In addition to that, we have a new heel counter, 3D heel counter, which really provides a very good lockdown fit while you run and step into the shoe. We didn't have that on the previous iteration. So that was one of the feedbacks we've gotten from runners, from athletes, from customers, that's one of the things we really need to improve. And in addition to that, we're introducing a new outsole, and we're introducing Continental as a technology for the first time in the 4D range for a superior grip. So one of the things that you've probably seen is that it takes a village to make one of these shoes. There are designers who are looking at the aesthetic piece. There are engineers that are testing the structures. There are people who are inventing 3D printing technology. There's a huge sort of army of people behind all of these designs. So our piece of this design, my background is really in physics, and so it was to understand how to couple the biomechanics of the runner with the material response of the shoe. So the way I like to think about the shoe is basically an interface between the runner and the environment, right? And that's what that shoe does is it needs to modulate that interface to give the runner the best possible experience. So our contribution is to make models of biomechanics so that you can take those models and inform the design of the materials of the shoe so they are in tune with the biomechanics of the runner. So right now we're doing motion capture. So what we're doing is we're put those markers all over his body, all over his legs, and we're recording the movement of his various segments so we can get his different running patterns, how he moves in the different shoe conditions.
As well, we have an instrumented force plate, an instrumented treadmill, which measures the ground reaction forces during every step while he's running. So once we record all this data, one, we're getting the movement patterns of the runner. Two, we're quantifying that forward motion of the midsole. And three, we're getting those ground reaction forces, so specifically those braking forces. So what we do with that is we can put it through our biomechanical model, and we can quantify how the runner moves, so his movement patterns, as well as compare his braking forces between the two shoe conditions. Let's see, getting the material properties optimized and being able to survive these very stringent durability tests that Adidas puts through, that was a big one. Making factories is a very, very challenging thing. So, making 1 or even 10 of something is one thing. Scaling it to where we can make millions is very, very challenging. So that required a lot of innovation, a lot of partnerships with manufacturing companies. And so we were able to overcome that. Yeah, those are maybe two of the biggest challenges. And then material scale up is also very challenging. So similar problem where you can make a small batch of the resin that does what it's supposed to do, but making that at very large volumes that are needed for high volume production takes a lot of work. This midsole is the first 4D midsole to introduce forward motion. And so what we have here is a package of not only a new material, so this is a second generation of 4D material, and this has really allowed us to unlock new benefits and new performance features in our midsoles. And in this case, it's given us an opportunity to create forward motion all the while still giving a midsole that can survive all the environments in the rugged terrain of running. So our main role in this project is a very collaborative role. So we've worked on it for 3 years through various iterations of the shoe. So what we would do is we would help at the initial phases in kind of designing the concept of the shoe, as well as working with the different prototypes. And we test various iterations and various prototypes. So we test various versions of the shoe, we'd give our feedback, and then they'd come up, Adidas would work on a new iteration based on our testing results, as well as our feedback. Acabamos de regresar del laboratorio, donde ustedes vieron cómo es que prueban cada uno de estos materiales. Nos dimos cuenta de que hay diferentes modelos, que también tienen suelas ahí que ya han estado probando cientos y cientos y cientos de veces para ver realmente cuál es la dureza y tecnología detrás de cada uno de estos pares. Después nos conectamos con Carbon, que es la compañía detrás de la impresión 3D de esta hermosa mediasuela. Lo más chingón de esto es que pudimos ver cómo es que se traquea cada uno de los puntos que le pusieron en las piernas para arrojar los datos de que, matemáticamente sí funciona. El material responde como ellos quieren y el resultado final es que el forward sí te mueve hacia adelante. The technologies that this 3D printing unlocks is enormous, right? And so thinking about what the next generation is going to be, it really depends on which direction the designers want to go, right? So do the designers want to go for something that is high performance, that Olympic athletes are going to use? Do they want to build something that every kid is going to run when they're running at school? Do they want to build something that reduces the risk of injury? So runners that get injured from repeated motions. Can we do something about that? So I think all of that is on the table. And to me, the question is, what do the consumers want and where does Adidas want to take it? So as a researcher, with this new technology, it's very exciting. So it holds a lot of potential for questions that previously we couldn't answer, but now we can. So what this 3D printing allows us to do, it allows us to fine-tune what we want that midsole to be like, but also we can move towards individualization. So we can have a midsole potentially that has been created specifically for a specific group of runners, or maybe it's specifically for female runners or for male runners. So we're now reaching the point where we can individualize the midsole through the rapid creation process of 3D printing. With this model specifically and us trying to bring forward motion to life and give that performance benefit to consumers,
it wasn't necessarily with the idea of shaving, minutes off of your PR. This is to create excitement for people to be seeking that enjoyment of putting the shoe on and going out for that run and making that run just feel easier when they do it. So forward motion is a mechanism for people to enjoy their runs more because it feels like it feels like an easier run. It feels like it's supporting you when you go out for your run. So we really want to just get people to go out and go for that run every day. Not necessarily go out and run the marathon, but just put in those everyday miles. So it's, to your point around this feeling like a very personal or maybe even borderline spiritual journey, we just are trying to create a product that can allow you to have that more intimate experience with yourself, and have that pleasure of the run and not be distracted by your footwear in the process. New materials open up new possibilities. And so, again, without revealing anything, we have other R&D projects where we're working on new approaches to materials where, again, can we make the shoes even lighter? Can we do different things with energy attenuation for the consumer? Can we turn colors around faster? These are all active areas of interest for us. Can we make it more sustainable? Lots of things that we're thinking about in that space. But yeah, one of the reasons I'm a material scientist is because materials unlock new possibilities in products, and we're certainly not done innovating on materials, that's for sure. As new materials become available that have new capabilities, that inspires designers to push their design to another level, and then the designers then come up with a wish list. You should see the crazy wish lists we get from designers. But you get these crazy wish lists, and then the engineers go back and they think about new materials that can do that. They do something that's similar but maybe not quite right, and that maybe inspires the designers. So I think that the most innovative products come when those two things are intertwined and everybody is working together. And if a new material comes up, a designer might think, oh, I hadn't thought about that, but I could use it in this way. And then the engineers say, oh, if you use it in that way, actually we can strengthen the material to do this. And I think that kind of sort of bootstrapping is where you get the really, really innovative product. Y aquí la aventura con el 4D acaba de terminar. Oficialmente este es el cierre de actividades. Fue un run organizado por Jessie, la corredora de Nueva York, de la que tanto les hemos hablado. Una onda increíble, correr con gente tan talentosa, no solamente en su rama, sino también en este pedo de correr, güey. De hecho, la neta, me sentí un poquito mal porque no estaba hasta el frente, un poquito atrás, pero es como algo en lo que puedo trabajar y sé que puedo mejorar para que la próxima vez que me los encuentre pueda correr lado a lado con los más chingones. 4 minutos y medio en lo que están la mayoría de ellos no es nada fácil, pero estoy seguro que con trabajo y constancia puedo hacerlo. Lo más chingón de la experiencia fue realmente probar qué es lo que pueden hacer estos bebés, güey. No les voy a terminar de contar cómo va todo este pedo, porque Poxte de la Ciudad de México les va a contar exactamente de qué va todo este rollo del 4D y cómo es que logramos llegar hasta acá. Pero lo que sí les puedo decir es que correr nos ha llevado un poquito más lejos, tal como el 4D Forward. Yo sé que va a sonar a comercial, pero empezar a correr fue lo que logró que nos invitaran para acá, para hablar de un par de tenis que no solamente quieren que sirva a corredores, sino también que sea como para el lifestyle. Y esa es la parte más cabrona. Correr puede y te va a cambiar la vida. Ponte un pinche par de tenis de la marca que quieras, no importa. Ponte un par de tenis, encuentra una hora al día para que empieces a moverte y sal. Nunca sabes a dónde te van a llevar los pies. Yo soy su homie el Poxte, ahorita desde Portland y en unas horas más desde la Ciudad de México. Peace.